tipo batallas campales, oye, donde los papás, pasa el terregal por todos lados, señoras agarrando a sus maridos. Que debería de haber un poquito más de conciencia, ¿verdad? Porque realmente, pues a los que dañamos al final del día son a los niños. Hay amistades, hay compadrazgo entre líderes de clubes, entre líderes de ligas. No te lo digo por hacerte la barba ni porque has hecho la invitación, pero, o sea, pues recordar por qué te conocí, por qué tú más que nada, porque siempre he sido esa persona de Monterrey. Y el que tenemos actualmente, pues es Aldo de Nigris. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos nuevamente en otro capítulo de Perros Rojos Podcast, aquí en Perros Rojos YouTube, aquí con invitadazos de lujo. Vamos a abrir una mesa redonda donde vamos a compartir experiencias, vivencias y vicisitudes de algunos profesores, entrenadores, directivos y promotores deportivos de este bonito deporte que es el fútbol en nivel infantil y juvenil, que ya nos hemos caracterizado por Rojos por ahondar en esos temas. Tengo aquí junto conmigo al profesor Carlos Ávila del equipo Alemania de San Nicolás. Tengo por acá al promotor deportivo Sebastián Saldaña, mejor conocido como Chivo, de San Ángel Soccer en el municipio de Monterrey. Y por allá tenemos al profesor Ponce del Club Halcones de Apodaca. Bueno, pues, como les digo, vamos a platicar de las vivencias que hemos tenido como individuos y también con nuestros clubes. ¿Qué le parece? Iniciamos con usted, profe. Sí, claro. Carlos, bienvenido. ¿Qué nos puede contar de su club, por ejemplo? Del Club Alemania, bueno, pues el Club Alemania es un club de ya mucha tradición. Tiene desde 1977 ahí. Apareció este equipo por un torneo que se hizo a la Liga de Monterrey. Una Liga de Monterrey invitó, ¿verdad?, a hacer un mundialito. Entonces, un profesor traía un equipo ahí en el tercer sector de Las Puentes y lo lleva, ¿verdad? Y ahí, aunque cada equipo tenía su nombre, ese día se les dio un nombre de un país, ¿verdad? Ah, ok. Y ahí le tocó a este equipo Le tocó a Alemania. del tercer sector, le tocó a Alemania. Se acaba el torneo, siguen los eventos y el profe le deja el nombre. Entonces así es como surge el Club Alemania. Sí, en 1977, sí, muy interesante porque en un principio pues yo me preguntaba ¿por qué Alemania? ¿Por qué no ponerle otro nombre o algún equipo local, verdad? Ajá, sí. Pero al final ya uno va investigando y descubre cuáles son las situaciones. Al quedar en muy buenos lugares en ese torneo, pues el nombre de Alemania se empieza a conocer, ¿no? Dice, no, mejor ese nombre le dejo y empieza a hacerse camino, ¿no? Con ese nombre. Al final consigue, pues ya sabe, la canchita, por allá por el arroyo, y de ahí, El arroyo, estamos hablando del arroyo en San Nicolás. el del arroyo en San Nicolás, allá con Juan Pablo, ¿sí? Entonces Cristina Larralde o algo así, Juan Pablo por ahí, y luego después de ahí los mueven, los reubican a donde estamos ahora en Las Puentes. Okay. Entonces así da inicio el Club Alemania desde 1977. Entonces Alemania porque hicieron un mundialito y le tocó A ese equipo que nombre. Participó ese nombre. Y de ahí el profe le gustó y le dejó el Qué nombre. interesante. Bueno, por una parte, que bueno que no tocó Islas Fiji. Ándale, sí. No creo que se hubiera quedado, ¿verdad? No se hubiera quedado ese nombre. Bueno, y por acá estamos con el profesor Sebastián Saldaña, mejor conocido como el Chivo, acá en el sur de Monterrey, con San Ángel Soccer, ¿verdad? ¿Qué nos puede contar, profe, de San Ángel Soccer? Bueno, pues primero, gracias por la invitación. No, gracias por estar acá. Un gustazo conocer aquí a los profes, compañeros. Pues bueno, ya yo voy a estar ahí en la cancha que está en el interior del Parque Canoas. Ajá. Se llama San Ángel Soccer. Las administraciones de gobierno la ubican como Canoas, Okay. que está dentro del Parque Canoas. Y mucha gente también lo ubica como el predio. Okay. Decidimos ponerle, en la administración que llevo yo, ya va para 6 o 7 años, ponerle San Ángel Soccer, pues en honor a nuestra colonia, ¿verdad? Claro. Para que resaltara un poquito más, ya no tanto el parque, porque pues el parque ya tiene su fama propia en todo el estado. Sí, sí, sí.
pues ahí estamos echándole muchas ganas, Miguel. Desgraciadamente, ahorita no estamos manejando otras categorías infantiles. Toco el tema porque sé que los compañeros es de donde vienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos bien rodeados de otros compañeros que están haciendo muy buen trabajo y que están manejando categorías infantiles. Lo que sí tenemos son entrenamientos. Ok. Nos está apoyando el profe Guti, Ujú. ex campeón de Tigres, Sí, sí, Torreón sí. y todo eso. Él nos está apoyando con los entrenamientos, con una academia que se llama 12 Soccer. Y nosotros le dimos un enfoque principalmente a todo lo contrario de la infantil, o sea, al adulto mayor. Ok. Tenemos la categoría de veteranos, que es de 35 años y más, que es muy común en muchos torneos, en muchas otras ligas, pero tenemos otra categoría que se llama 50 y más. Y esta es la categoría más fuerte que tenemos ahorita. Los torneos más fuertes que tenemos son los de 50 y más. Fíjate, qué interesante. Sí. He escuchado poco de ligas que se enfocan al adulto mayor, Sí, ¿verdad? sí, preferimos darles enfoque y lo padre también es de que ese adulto mayor, van los hijos, van las nueras, van los nietos, entonces la cancha se llena, pues se puede decir de toda la familia, a diferencia de una categoría libre, que a veces nada más van los Sí. adolescentes ahí solitos, ¿verdad? Exacto. Y otra cosa, es muy padre ver que van exjugadores profesionales, que ahorita ya no tienen dónde andarse moviendo por la edad y todo, y ahí tienen un espacio Ok, donde ok. hacer lo suyo, ¿verdad? ¿Y cómo les ha ido, bueno, viendo al tema infantil, cómo les ha ido con los entrenamientos que tienen ahí con, Muy bien, con muy el bien, profe mucha Guti? afluencia. El profe Guti, yo andaba buscando a alguien que nos apoyara. Hemos tenido otros profesores también muy buenos. Y supe que el profe andaba bateando ahí para conseguir una cancha. Se le hizo la invitación. Apenas cuando se estaba estableciendo y agarrando algo de niños, viene una remodelación por parte de la administración anterior. Y pues como que se agüitó un poquito. Ujú. Y se anduvo comando en otras partes. Pero terminaron la remodelación, quedó muy bien la cancha. Y Y regresó. le volví a hablar y como que ya no quería, pero sí vio las instalaciones que eran muy bonitas y pues ahí está con nosotros. Ah, qué excelente, Sí. qué padre, ¿no? Y aparte es un sector que le hacen mucho bien ese tipo de Sí, proyectos. fíjate que él trae ya una cartera de muchos niños que participan con él. Pero a los niños de la colonia me les da una atención también muy, muy, muy bien, muy, muy especial, muy personalizada. Igual, si hay niños que batallan o algo, hablo económicamente porque el entrenamiento tiene un costo, obviamente, Claro. ¿verdad? Él te apoya con otros maestros más. Y pues los costos de siempre, uniformes, transportación, todo Sí, eso. sí, sí. Pero cuando es un niño que sus papás están batallando o que es de bajos recursos, el profe los considera muy bien a la gente de la colonia. Excelente. Sí. Bueno, y pues tenemos por acá al profesor Ponce del equipo Halcones Muchas gracias. del municipio de Apodaca. Profe, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, profe. La verdad sí, estoy bien contento de estar alrededor de ustedes. ¿Qué le puedo decir? Yo en el caso a diferencia de ustedes, a lo mejor tengo menos experiencia, ¿verdad? Yo estoy un poquito más enfocado en lo que es las categorías pequeñas. Ujú. Yo tengo con las categorías alrededor de 3 años, pero el enfoque que le estamos dando a las categorías pequeñas de barrio es un poquito enfocado de que también se pueden hacer grandes cosas, aunque sean niños de barrio, ¿verdad? Torneos como la U-Cup, torneos como la Copa Escarlata de Toluca, y no sé, Copa Mazatlán, Copa La Machaca Cup. Todos esos torneos que a lo mejor no están enfocados y accesibles para los niños de barrio, ¿verdad? Eso es de la manera que nosotros empezamos hace 3 años. Exacto. Bueno, y bueno, veo que tenemos un común denominador entre todos, que son los equipos formativos, ¿no? Este, por ejemplo, uno de los inicios de Perros Rojos, yo soy originario de la colonia San Ángel Sur, ahí yo nací, ahí yo crecí, esta colonia está al sur de Monterrey. Ahí he contado esta historia en algunas ocasiones. Cuando yo estaba en secundaria, entre unos amigos organizamos un equipo, le pusimos Perros Rojos y participamos en uno de los campos que están ahí en la colonia, ¿no? Que antes era, por ejemplo, acá Chivo lo conoce ese campo, que antes era piedras y vidrios y, o sea, estaba medio brusco ahí, ¿no? El asunto. Y ahí empezó Perros Rojos. Después nos migramos a la cancha que ahora actualmente administra el compañero.
Y ahí ya yo iba como entrenador, ya formando niños de ahí del barrio, ¿no? Que era una de las cosas que estábamos planteando recién. ¿Cómo se vive, por ejemplo, profe, en la experiencia que usted ha tenido de los niños nuevos que apenas van teniendo ese acercamiento al deporte como es el fútbol? Sí, algo que hay ahí en Alemania, digo que está pues con el tiempo, ¿verdad? Cualquier club va creciendo y si le echas ganas, pues va para arriba. Tenemos categorías desde niños de 4 años hasta los 15 años. Y hay dos equipos de cada categoría. O sea, sí tenemos bastantes equipos. Algo que se promociona mucho en Alemania es no decirle, ¿ya has jugado? O sea, no, es sí averiguas, ¿verdad? ¿Ya jugaste? ¿No jugaste? Ah, bueno, como quiera, vente. O sea, éntrale, ¿verdad? Que se vaya formando. Todos tienen derecho y todos los niños tienen capacidad para desarrollar, pero sí tienes que dedicarle un tiempo. Entonces, en Alemania somos formativos, 100%. Nunca andamos haciendo selectivos para ir para acá, a menos que en un acuerdo para participar en algún torneo que sabemos que está fuerte. Y luego cada niño regresa a su equipo. O sea, no tenemos un selectivo que ande siempre en todos los torneos. Por decir, en Liga San Nicolás vamos a meter este selectivo, no. Los 2 o 3 equipos que hay de la categoría participan y cada quien con sus propios elementos. Y siempre dándole oportunidad al desarrollo, porque todos los niños, desde mi punto de vista, tienen la capacidad de aprender. Y si tú le metes en menos tiempo del que crees, lo van a lograr, ¿verdad? Yo soy maestro de primaria, además de esto, entonces también estoy con niños de 6 a 12 años y lo veo así. Era donde iba, o sea, ¿cómo cree que le ha servido esa combinación de ser un docente y combinarlo también con la formación deportiva y a lo mejor inclusive también personal, ¿no? Sí me ha servido bastante en el sentido de que incluso pues me meto a veces, he estado de auxiliar con los entrenadores, y yo siento de repente el profe da una indicación y es muy rápida o él da por hecho que el niño ya sabe todo y yo veo al niño que se queda así como que con los ojos, ¿verdad? De, ajá, ¿qué me quiso decir, no? Entonces yo voy y hablo con él y le explico en unas palabras más simples, mira, el profe lo que quiere es que hagas esto y esto, ¿verdad? Entonces el niño, sí, ok, ya, y entiende. Entonces el tener un poquito de experiencia también como maestro, un poquito de psicología, para saber cómo hablarle a cual niño. Oye, a ese niño no le grites porque luego se le baja la autoestima. A que sí le gritas y se pone más activo. Sí. Entonces el estar un poquito participando, sí he sentido que ha ayudado a los equipos en los que yo intervengo a que avancen un poquito más rápido. Ok. Esa parte, por ejemplo, de la psicología de los muchachos, por ejemplo, en la colonia o en el barrio donde yo crecí, que acá el compañero conoce también esa zona. Por ejemplo, ahí, ¿qué consideras el tipo de problemática que puede enfrentarse un menor al momento de querer ingresar a un equipo de fútbol o a un torneo? Yo me acuerdo cuando Perros Rojos participó ahí, que fue como en el 2010-2011, había equipos completos de niños que iban solos, sin entrenadores, sin papás, ni nada. O sea, llegaban como si fuera una pandilla y todo, o sea, entre comillas, ¿no? A jugar fútbol ellos solos, o sea, y se veían muchos de esos casos. ¿Qué opinas tú de ese tipo de casos? Siempre, como en todas partes, hay un niño que es líder, pero sí es difícil darle responsabilidad a ese niño. O sea, ese niño tiene que estar contactando a todos, o sea, como no hay nada mejor que un adulto. Para un directivo, pues no hay nada mejor que tratar también con un adulto, ¿verdad? Claro. Pero esos niños igual, pues no se les cierran las puertas. Y mis respetos para esos niños que se han sabido forjar y tener ese carácter para controlar. ¿Y cómo enfrentan esas situaciones? Por ejemplo, en el caso como promotor deportivo o directivo de una liga. Hay cuenta que esos equipos, desgraciadamente, son los que a veces tienen un poquito más de juegos perdidos por default. Donde el niño se le complicó, simplemente no tuvo saldo, no pudo contactar a todos. Hay papás que de plano no apoyan. Hay papás que ahorita yo quería tocar el tema con los compañeros. Yo creo que lo más complicado, de las cosas más complicadas de uno como directivo de un torneo, en cuanto hablando al tema infantil, a veces son los papás. Sí. Pero ahí voy a tocar otro tema muy diferente al de, no al papá que acarrea un equipo de buena voluntad. Los papás que se meten con el árbitro, que ofenden al equipo contrario,
que dan el mal ejemplo. Yo en los torneos infantiles, lo que tengo de experiencia en ellos, sí fue un tema muy complicado. Sí fue un tema muy complicado y pues uno tiene que ser más normativo en cuanto a los papás. Claro, exactamente. ¿Qué soluciones buscaban ante ese tipo de situaciones? Fíjate que una vez fui al torneo, ahorita que tocaba el tema, esto se mueve más en San Nicolás. Sí, Nicolás. sí, Apodaca y San En la Nicolás. Liga San Nicolás, una vez me tocó llevar a uno de mis hijos a un torneo, porque estuvo en Tigres Azul y Oro, y los invitaron y vi que jugaron con una fábrica, pero no recuerdo el nombre de esa fábrica. Tenía unas canchas muy bonitas y en la malla pusieron varios papeles con leyenda donde decía, papá, si vienes a apoyarme, no me grites, tengo a mi maestro, no le grites al árbitro, es un ser humano como tú. O sea, vi varias leyendas en los que yo traté de mandar mensajes así en los grupos de WhatsApp de papás o en la página de Facebook y como que se fueron controlando un poquito. Pero no sé, como les comento, yo ahorita ya estoy con otro tipo de torneos. No sé ustedes en su experiencia, ¿qué normas han implementado ahora? ¿Si hay algún castigo para el equipo por culpa de un papá? ¿O cómo lo manejan ahora? Por ejemplo, profe Ponce, o sea, que nosotros hemos jugado en la misma liga que es en la liga de Apodaca. Ujú. Últimamente, yo creo el último torneo hubo muchos incidentes de agresiones, por ejemplo, Sí, hacia los hacia árbitros. los árbitros, Hacia- o sea, de papás hacia hacia los los árbitros. árbitros. Y fue muy recurrente, fue muy sonado en esta temporada, en el semestre anterior, ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, ¿Cómo afrontan, digamos, no en el Club Halcones, sino, por ejemplo, tú como entrenador, profe, cómo afrontas ese tipo de situaciones durante el partido, inclusive, y ya posteriormente al partido? Una de las cosas que yo en este tiempo he aprendido es en el interactuar con los papás antes de los juegos. Eso nos ha ayudado a nosotros mucho. Eh, Porque sí, es entendible, antes que uno fuera entrenador fue papá. Entonces puedes ver todo alrededor de cómo se maneja. Eh, Normalmente los papás piensan que pueden ser entrenadores y en esa cuestión, de esa manera fue en la que yo empecé a trabajar primero con los papás. Si era un partido de semifinal, yo le decía, ¿sabes qué, papá? Nada más apóyame alentando al niño. O sea, no dilemas con el árbitro, porque todo eso como les llega a afectar a los niños en una final, en una semifinal. En juegos muy importantes al niño es el primero que le afecta. Claro, exactamente. Sí. Sí, porque a veces uno como papá o los papás, en lugar de alentarlo, o sea, hacen que se achique el niño como persona, ¿no? Digo, en el caso de usted, profe, que es un docente y que, digamos, tal vez tenga más experiencia en ese tipo de aspectos, ¿cómo ve la presión, digamos, una presión social, ¿no? De parte de los padres o de la afición hacia los menores? Y Sí, cómo puede hacer una solución a este tipo de sí, a lo problemas. que a mí me ha tocado, digo, como te había platicado en una ocasión anterior, yo ingreso al Club Alemania por llevar a mi hijo, que ahorita ya tiene 21 años, pero como tenía 4 años. Entonces yo entré como papá. Yo siendo basquetbolista toda mi vida, o sea, toda mi juventud, mi niñez, el fútbol para mí no me generaba a mí, pero dije, voy a llevar al niño para que empiece a hacer ejercicio. Y a partir de ahí, digo, de estar viendo constantemente, pues yo me enamoré del deporte y la pasión que genera y todo, y es entendible. Algo que he platicado también con ellos, digo, entiendo de las conductas humanas y que cada persona es diferente. Cada persona tiene un grupo de papás y a lo mejor hay uno que es el que empieza y ese es el que calienta a todos los demás. Entonces, lo que yo empecé a hacer al ya empezar a observar a todo lo que sucedía alrededor, me tocó batallas campales, oye, donde los papás, el terregal por todos lados, señoras agarrando a sus maridos. Y de ahí fui aprendiendo, ¿no? Antes de cualquier partido, como decía el compañero, oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar. Y quiero que las cosas sean así, no importa si perdemos y ganamos, sino que apoyemos a los niños. Si no es en esta ocasión, vendrá otra. Y si estamos aquí es porque hicimos algo bien y vamos a volver a repetir, ¿sí? Y tranquilos, papás, y tranquilos. Entonces, era estar yo al pendiente de todo, ¿verdad? Cualquier cosa, si algo se estaba pasando de nivel, calmadito, porfa, no vamos a hacer un problema. No, es que nos metieron un penal, no era bueno. Nosotros tenemos que meter 2 o 3 o 4 goles. Y si los metemos, ese penal no va a valer nada.
A lo mejor para ti no fue, bueno, ya está marcado. Y ese error que se comete está en las grandes ligas, ¿verdad? Del deporte. Puedes estar jugando la Champions League y el árbitro se equivoca. Entonces, que no se equivoquen aquí. Claro. Que no se equivoquen aquí los niños. Los niños se van a equivocar. Entonces, no estarles gritando. Y tú, les digo, cada papá apoyar a su hijo. No le grite al otro. Pásala, porque entonces el papá del otro se va a ofender. Claro. Entonces, empezar por nosotros, Y nuestro más propio si equipo. le gritan a un muchacho de otro equipo. Sí, es lo que te digo. Entonces, Primero empezando por nosotros sí. y luego menos al del otro equipo. Exacto. Menos al del otro, ¿sí? Y menos al árbitro. La verdad es que en el equipo que coordino ahorita, o sea, tenemos un control muy bueno en ese aspecto. Que en un inicio, le digo, eran batallas, pleitos con la otra porra. Sí. Y ahorita empecé yo a hablar con los papás, a hablar y tener juntas. Y miren, vamos a evitar esto, vamos a evitar. Profe, es que a veces el árbitro, sí, se va a equivocar. Y uno tiene que jugar todavía contra el error que pueda cometer el árbitro. Por eso tenemos que enseñar a los muchachos a meter 1, 2, 3, 4 goles. El árbitro se equivoca, no te afecta. Pero si nos metieron 1 por un error que puede pasar, es normal y ni modo. Y si nosotros no pudimos responder, ni modo, lo intentamos en la que sigue. Pero es hablar y hablar y hablar. Incluso a veces hablar en general, pero a veces hablar al papá, ven para acá, vamos a platicar, ¿verdad? Oye, necesito este favor, necesito esto, que no pase, ¿verdad? Y ya platicando así, pues ya es a veces así separaditos, pues ya es mejor. Agarra la onda un poquito más el papá, el que se descontrolaba, empieza a bajarle, decir, no, sí es cierto, vamos a calmarnos. Entonces eso me ha funcionado para que en las gradas estemos con porras y cada mamá a su hijo solamente, ¿verdad? Y los otros niños del otro equipo, nada. Con eso no te metes porque son niños también. Sí, exactamente. Exactamente. Como directivo de liga, ¿qué acciones se toman cuando pasa una situación así? Digamos una riña, por ejemplo, una pelea campal. ¿Por qué? Porque lo pregunto de esta manera. Tenemos que ser conscientes también y aceptar que es una realidad, que una liga también es un negocio, ¿no? Sí. Y hay directivos que interponen el negocio a otras cosas, que a lo mejor hay un equipo problemático, pero a lo mejor es el equipo que paga a tiempo sus arbitrajes, es el equipo que paga a tiempo sus inscripciones, que a lo mejor en el snack del lugar es el que más consume, pero al mismo tiempo es el más problemático, ¿no? ¿Cómo se nivela ese tipo de cosas? Yo así fríamente me tachan de que soy muy estricto, muy normativo y yo prefiero tener esa fama a veces de exagerado. Pero pues el equipo se va. Depende de cómo haya sido la riña o si fue una agresión a un árbitro, se va el torneo en el que está y el que sigue. Y como dices tú, cuando es un equipo que trae peso económico, y vamos a hablarlo así, económicamente, ellos son mis clientes. Claro. Yo les doy un servicio y ellos son mis clientes. Voy a perder un conjunto de 8 equipos que consumen poquito, pero que a la vez en todo el conjunto consumen más que este. Exacto. Entonces yo prefiero que se vaya él, la verdad. Siempre les digo, están las puertas abiertas, vente terminando ese torneo, o te vas a ese torneo y el que sigue. Y si quieres venir, si no es tanta la ofensa hacia tu persona, porque pues, te estoy corriendo, pues bienvenido. O sea, eres bienvenido otra vez. Me ha tocado la mayoría a veces un jugador, a veces un equipo entero, que regresan y sí regresan cambiados. Sí regresan cambiados, ¿por qué? Porque se llevan el peso en la espalda de que por su culpa se fue todo el equipo de un buen torneo. Y no están exentos a que también todo el equipo le han de estar echando la culpa y en el grupo de WhatsApp diciéndole que, oye, estuviéramos ahí, pero tú la regaste y todo eso. Entonces, pues yo así lo trato de manejar, ¿verdad? ¿Creen que eso es lo que haga falta en las ligas? Mano dura y cabeza fría también. Yo pienso que también ahí, bueno, a mí sí me ha tocado en mi juventud, en cuestiones de ligas, que siempre existe el equipo que es el a vencer, ¿verdad? Ajá. Y yo creo que también por ende, pues ese atrae a los demás equipos a reforzarse, a tener mejor nivel y todo ese tipo de cosas. Y se vuelve a veces un poco más flexible con ese equipo que es el equipo a vencer. Digo, no todas las ligas son iguales, pero sí nos ha tocado a nosotros ver ese poco
la flexibilidad con ese tipo de equipos. Yo lo veo en una postura mal, pero a lo largo del tiempo ha cambiado un poco más ser más estricto y eso ha ayudado bastante. Ya no hay mucho papá tribunero, ¿verdad? En esas cuestiones porque se limita ya un poco más. Y en tu experiencia como entrenador, profe, ¿crees que a veces abusamos nosotros como clientes, por ejemplo? Yo siempre he dicho que el papá del niño en una parte sí, el pagar, eso le da un poco de derecho, ¿verdad? Pero también está en el maestro el poner los límites. Claro. Eso es muy esencial. El momento que te llega un niño y tú ves que el papá es papá tribunero, prefieres lo mejor que se pueda hacerlo a un lado, ¿verdad? Porque sabes que eso contagia a los demás en el grupo. Y a lo mejor ahorita más es uno, pero de ese uno se convierten en 5 o 6 y te afecta a todo el grupo. Claro, claro, exactamente. Sí, digo, o sea, lo digo de esta manera porque a veces siento que hay un tabú. He escuchado y es un común denominador que a lo mejor muchos profes o muchos directivos comentan lo siguiente: no, es que lo hago por hacer el bien a la comunidad y todo, pero siento, profe, que a veces lo dicen porque tal vez, o percibo yo que se sientan mal de poder aceptar que también es un negocio y que no tiene nada de malo que sea un negocio, un club de fútbol, ¿no? Sí. Digo, hay cosas que pagar, hay cuentas que, no sé, la luz del campo, el mantenimiento y todo eso, y que aparte pues puede quedar un ingreso para los que hacen el trabajo o la labor, que puede ser social o no, ¿verdad? ¿Qué opinas, profe, de ese tipo de cuestión que probablemente se vea como un tabú poder decir que es un negocio? Desde mi punto de vista, y yo creo que lo he visto incluso en mi propio club, en otros clubes, lamentablemente hay amistades, hay compadrazgo entre líderes de clubes, entre líderes de ligas, donde a pesar de que un equipo comete violencia de ese tipo, porque es violencia, Sí, y que puede llegar a generar algo que de verdad sea peligroso y que sea, que después uno se arrepienta de ese tipo de cosas y ves que la sanción que dice el reglamento no se cumple al 100, ¿verdad? Si el reglamento dice, si un padre ofende, golpea a un árbitro, su hijo queda eliminado el resto de la temporada, ¿verdad? O el niño puede jugar, pero la porra queda eliminada todo el resto de la temporada. Una regla, cada liga tiene la suya. Sí. Y luego ves que, bueno, déjame ir a hablar con los de la liga, bueno, ya arreglamos. El niño sí va a jugar, el papá no puede, la mamá sí puede ir. Y cómo checas que en realidad sí va a ser o no va a ser. claro. Entonces, tú a veces como presidente de tu club vas y haces por evitarle el castigo a tu padre de familia, como dices tú, porque es el que paga, es el que mete el billete, pero ¿qué estás generando? Que entonces ya no se respeten los reglamentos. Si a él se le perdonaron, el otro se va a dar cuenta. Según yo, no debería jugar el niño y va a jugar, ¿verdad? Porque el que estuvo metido en el lío va a estar metido ahí, a ver, ¿va a jugar o no va a jugar? Sí. Eso sí. Va a jugar, entonces yo también desde la tribuna voy a gritar, voy a agredir, porque yo sé que el día que me quieran hacer, yo voy a decir, está este caso, y no lo aplicaron, entonces a mí tampoco. Y entonces todos empiezan a escudar en donde hubo falla en la aplicación del reglamento. Entonces por eso el reglamento sí debiera, si en mí fuera, yo lo aplicaría al 100%, porque todos están conscientes, ya lo leíste y ya lo firmaste. Ujú. Estás consciente del error que cometiste, ahora cumple, y como decía aquí el compañero, ahora sí regresas y va a regresar bien derechito. Pero si tú le permites, ese no, va a seguir y va a seguir. Al cabo sabe, ya le dio la manerita de zafarse de las sanciones que implica seguir el reglamento. Claro. Como directivo de una liga, eh, ¿has llegado a tener presiones por parte del equipo, de algún equipo, por ejemplo? O de que lleguen y digan, oye, es que somos amigos, acuérdate, o no sé, Sí. presiones de ese tipo, ¿no? Eh, aparte de la amistad, que se genera ahí en el mismo, pues como que ya nos vemos todo el año. Sí, Y empiezas a conocer, o sea, hay alguien que juega en la categoría de veteranos, pero en la libre también juega su hijo, y a los entrenamientos va el nieto, o sea, ya es una buena relación casi con buena parte de la familia.
Y hace poco me tocó un equipazo, y me decían que cómo lo iba a castigar, porque ya mero me generaban una riña campal, en la cual yo intervine, primero porque trató de hacer una agresión al árbitro. Yo intervine para calmar las cosas y me empujaron a mí, entonces el equipo se fue. No por mi persona, pero por lo que podía pasar después de eso. Sí. Entonces, él fue el titular del equipo y me dijo que la liga se me iba a acabar porque se iba a ir uno de los equipos más fuertes. Dije, no, hombre, discúlpame, pero tengo equipos esperando un lugar y pues les voy a hablar, ¿verdad? Para que te suplan. Pero no, la liga no se va a acabar. ¿Por qué? Porque la liga tiene años estando en un buen nivel y tú llegaste después. Entonces no tiene por qué afectar. Si quisiéramos que se quedaran los mejores equipos, pero con esa conducta no. Y como dice el profe ahorita, que hizo hincapié en lo que yo dije, esa rigidez es lo mejor que puede haber. Que no te convenzan ni que no te convenzan. Cero tolerancia. Es lo que recomiendas. No nada más porque esa persona ya te va a dar el modo. Sí. Sino porque todos los demás van a querer también hacerlo. Entonces va a llegar un momento que no controlas nada. Exactamente. Sí. ¿Cómo lidiamos con eso, profe? Nosotros como entrenadores, he visto casos de compañeros que utilizan, por ejemplo, ese tipo de, digamos, estrategias, ¿no? Bueno, al cabo no pasa nada, le puedo gritar al árbitro o me puedo brincar esa regla, ¿no? Que a fin de cuentas mis directivos me respaldan. ¿Cómo consideras tú que se vive ese tipo de situaciones? Pues para uno como entrenador sí es muy pesado, es empezar a aprender a lidiar. Como yo te comentaba, lo principal es con los papás, ir conociendo un poco a los papás. Nosotros hemos tenido algunos detalles, pero al poder estar en conversación mutua con el papá, es de la manera que nosotros empezamos a poder buscar la forma de convencer al papá, que es una liga infantil, en el caso de lo que es infantil, es una liga infantil, no es una liga de veteranos, de adultos, que debería de haber un poquito más de conciencia, ¿verdad? Porque realmente pues a los que dañamos al final del día son a los niños. Claro. O sea, al que el papá se comporte de una manera agresiva, insulte a los papás de los otros equipos, eso le genera al niño estar viendo que se puede hacer ese tipo de cosas a esa edad y más adulto, ¿verdad? En el caso de nosotros sí le fomentamos al niño de que no puede estar reclamando las jugadas al árbitro. Desde ahí ya llevamos un porcentaje de ganancia. Ya el papá lo manejamos de otra manera, ¿verdad? Diciendo, ¿sabe qué, profe? ¿Sabe qué, papá? Ayúdeme con esto. O vemos los líderes que hay dentro de los papás y podemos hablar con ellos para que también nos ayuden con los demás papás, ¿verdad? Claro, exactamente. Eso es lo esencial. Al final del día, le digo, al único que incomodan es al niño. Exacto, exactamente. Sí, es el niño. Bueno, pues empezamos como que con un tema muy rudo, ¿no? Sí. Bueno, cambiando un poquito para aligerarnos un algo, ¿no? Como dicen. Algunas de las experiencias más gratificantes, profe, que ha tenido en este mundillo del fútbol infantil y juvenil, que le haya generado más riqueza emocional. A mí en el fútbol infantil, te digo, yo, aunque ahí en el Club Alemania yo no soy entrenador, soy coordinador, pero en las escuelas donde yo trabajo en 2 escuelas primarias. O sea, a mí me avisan, entro en septiembre, me dicen, en octubre es el torneo de fútbol para que los prepares y empiezas a buscar y encuentras 5 o 6 niños que juegan en algún club y órale, y los otros nunca han jugado. Y una de las mejores experiencias que me da a mí es, a ver, 8 o 9 niños, vénganse para acá, ¿ustedes ya han jugado o no? Bueno, pues los necesito porque no lo completamos. Entonces, es empezar a enseñarles desde lo básico, desde abajo, pero así rapidito con los ejercicios más sencillos, más básicos, pero que te pueden funcionar porque para octubre ya vas a jugar. Y entonces el ganar campeonatos, el pasar a etapas regionales, estatales, con ese equipo que saqué de la nada, esas son las mejores satisfacciones. Y en el Alemania es lo mismo. O sea, el que les decía hace rato, o sea, oye, ¿no has jugado? No, nunca he jugado, es que quiero aprender, véngase para acá. Y métase, pero le va a dar, ¿verdad? Y con exigencia y hablando con los papás, o sea, aquí no es una guardería.
Ni es para que el niño venga cuando quiera y cuando no, hoy no trae ganas, hoy sí, hoy no. O sea, es un compromiso. Entonces, si el niño trae ganas y ustedes traen ganas de que él aprenda y que salga adelante en esto porque te quita... De hecho, hoy estaba hablando con los niños de mi grupo y les digo, métanse a un deporte, toquen un instrumento, métanse a un arte, porque todo eso te quita de que estés pensando cosas negativas. Claro. Entonces, usted va a traer a su niño, le digo, al club, pero con un compromiso. Y va a jugar. Y el niño va a aprender, le dije, bien rápido, si ustedes están comprometidos. Y a veces eso es más gratificante que ganar un campeonato. Exacto. El ver cómo el niño en un mes, oye, no jugaba nada, y ahora anda como, les digo yo, o sea, quiero que sean unos, Unos perros. aguerridos. Iba a decir eso, sí. Aguerridos. O sea, ¿sabes qué? Vas entrando, pero vas a ser bien aguerrido. Vas a ir, vas a chocarle, vas a quitar la pelota y se la das al creativo. Y va, oye, va y cumple, y cumple, y cumple, y cumple, y no deja al otro. Y eso es lo que a mí me deja la satisfacción. No que no podía. No, que ese no. Porque entrenadores que me dicen, ¿sabes qué? Este no trae, ¿no? No, enséñale, dale. Y luego a veces hasta yo lo agarro, le digo, vas a entrar y vas a hacer esto. Cuando el profe te meta, vas a hacer esto. Que se vea que traes ganas. Sí. Y entra y, sí traía, profe. Esa es la satisfacción. Y no dejarlos que les invada ese sentimiento derrotista, por ejemplo. Sí. Yo tengo una regla interna en los entrenamientos de Perros Rojos que está prohibido decir no puedo. Y cualquiera que escuche, es que no puedo, ¿y qué? Y nos paramos todos y cuéntenle, 50 sentadillas el que diga que no puedo, y órale, 50, 1, 2, te empiezan todos a contar. ¿Por qué? Porque todos podemos hacer las cosas. Sí. Inclusive hay personas que están minusválidas y aún así, o sea, han tenido logros deportivos. Todos los días se enfrentan en la calle con obstáculos y los logran. O sea, ¿por qué nosotros no, verdad? Por eso esa regla interna de decir, está prohibido decir no puedo. En cuestión de, por ejemplo, de director de una liga, ¿qué es lo que más satisfacción te ha traído a ti como... Fíjate que es algo como muy individuo? sencillo, muy sencillo. Y a lo mejor van a pensar que es algo muy personal, pero el andar en la calle, así en mi barrio o en otros barrios, y que me conozcan los niños, los jugadores, y que me saluden. Para mí eso, o sea, porque me saludan de muy buena gana. Y no es cuestión de fama, porque si no estuviéramos en la casa de los famosos, ¿verdad? Sí. No es cuestión de fama, o sea, simplemente en lo personal. Yo veo a alguien en la calle que no me cae, o que siento que, ese chavo una vez me arregló un carro y me lo dejó mal o algo, y trato de ni saludarlo. Así nos pasa a todos. Y cuando pasa lo contrario, pues quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Exacto. A mí me da mucho gusto que me saluden, si ando en H&B, en Walmart o algo, y que los niños me reconozcan, y yo con eso me quedo. Fuera de los logros que se han hecho en la liga, ese saludo con emoción, con ganas, eso es lo que uno se queda. Como entrenador, profe. Pues sí, es algo similar con el profe de Alemania. A mí sí me tocó la categoría que tengo, la 14, empezarlos a muchos de cero, de no saber patear una pelota. Y el paso del tiempo, 1, 2, 3 años, estar llegando continuamente a lo que eran finales de la Liga Podaca, las semifinales de la Copa Red Toluca, estar yendo a la U-Cup con esa misma categoría. Eso fue lo que un poquito nos causó nos causó mucha alegría, porque yo muchos niños los vi empezando de cero, y es como dice el profe, es algo que realmente pues no es tanto el no quedar campeón, es el paso del niño, cuántos pasos dio realmente. Sí. Eso es lo gratificante en ese aspecto. Yo siempre he dicho, no es monetario, porque hay veces que ustedes, como el profe de Alemania, el compañero, nos ha tocado a veces hasta poner de nuestra bolsa para poder que esos niños puedan estar en algunos torneos, ¿verdad? No falta el que el papá nunca estuvo presente, el que a lo mejor no completó para el torneo, pero el tú poner y ser parte de eso es lo más gratificante. Una de las cosas Sí, muy gratificantes. Sí, yo gratificante. comparto también la promoción y difusión de este deporte tan bonito, profe. Yo siento que en las ligas municipales hace falta más promoción, más difusión. Digo, ustedes siento que conocen por ahí algo de mí y saben que yo aviento la casa por la ventana en cuestión de, digo, por ejemplo, generamos un podcast en un equipo que lo hicimos, que veo que a lo mejor otros clubes no los tienen, o que las mismas ligas no los tienen, hablando de ligas municipales. ¿Cómo ve ese aspecto, profe? Bueno, que siento yo que hace falta esa difusión, esa renovación
y ese uso también de las plataformas que ahora ya todos estamos usando, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con las actitudes de las personas que les toca estar como autoridad en su momento. Y tal vez, y yo, desde mi punto de vista, a lo mejor ahí en Alemania, a ver si no me funean, ¿verdad? O sea, en todas partes, en cualquier parte, la autoridad a veces le falta un poquito más de buscar De visión. avance, de visión, exactamente, esa era la palabra, de poder ampliar los horizontes tanto de tu liga, de tu club, porque en su momento Alemania era un equipo, como les platicaba hace rato, fue un equipo de barrio, del tercer sector de Las Puentes, y de ahí creció. Entonces hubo una visión para darle más para adelante y no decir, bueno, aquí murió y ya, ¿verdad? Entonces, pero sí de repente llegas a un punto en el que ahí la llevas, ¿verdad? Ahí la llevas más o menos, ahí va saliendo el club, cuando todavía le puedes dar más cosas, ¿verdad? Entonces, siento que las personas, ahorita en la actualidad tenemos muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Aquí la muestra está con el compañero que le mete y le mete y le mete y te das cuenta que otras personas no lo están haciendo a veces, ¿verdad? Pueden ser muchas causas, muchas razones, ¿verdad? A lo mejor no se puede en algunos casos, pero sí, ahorita hay muchas condiciones para hacer todo este tipo de eventos para avanzar y hacer crecer el deporte. Claro. Como liga, ¿crees que van a ir de la mano, aparte de la formación, digamos, de poder contratar a un entrenador, también, por ejemplo, contratar a alguien que se encargue de la promoción y difusión, tal vez no tanto del club o de la liga, sino del deporte en sí? Sí, estaría muy padre que cada liga tuviera Yo, sin salirme mucho del tema, pero quiero abarcar de que cuando te conocí, Miguel, pues yo me acuerdo que te veías como un equipo más. Pero me acuerdo que empezaste a hacer una revista, Sí, ¿te recuerdas? sí, sí, sí. Y era una revista que llegaba el sábado del torneo y los niños le iban a buscar a la tiendita porque estaban esperando a ver si salían ellos en la revista, porque él tomaba fotos y ponía ahí una pequeña reseña del jugador, ¿verdad? Este niño viene a tal parte. Entonces, Miguel desde cuando traía eso, y qué padre que cada equipo o cada liga tuviera personas así, o sea, y no te lo digo por hacerte la barba ni porque has hecho la invitación, pero, o sea, pues recordar por qué te conocí, por qué te Sí, ubico sí, sí. más que nada, porque siempre he sido esa persona en la que te ha encantado la comunicación, aparte del deporte. Claro. Pero sí estaría muy bien. Fíjate que el director anterior, porque ahorita tocas el tema de canchas municipales, el director anterior de deportes fue un gimnasta olímpico En el Y el- municipio de de Monterrey. Monterrey. Ok. Y el que tenemos actualmente, pues es Aldo de Nigris, un exjugador profesional, ¿verdad? Ujú. Entonces ahora sí tenemos un futbolista, el anterior no le quito mérito, también fue un deportista, y a partir de ahí, no es que yo esté muy enfocado, pero sé que fueron personas que nada que ver con el deporte. Ujú. Sé que fueron personas pues, del gobierno, ¿verdad? Que estuvieron ahí. Sí, sí, sí. No niego que no hayan hecho un buen trabajo, pero pues no hay nada mejor que alguien que sí fue deportista para darle ese tipo de difusión y apoyo. Ok, Sí. ok. Como entrenador, ¿cómo vemos esa parte, profe? Pues como les comentaba yo anteriormente, esa ya es la visión que tiene como persona. El profe de Alemania decía eso, tienes que ser visionario, ¿verdad? Y una parte muy esencial es esa, que tú empieces a buscar que los niños de barrio sí tienen una oportunidad, o sea, tienen una oportunidad como una liga de Casabella, como torneos estatales, todo ese tipo de torneos que sí tienen que ser accesibles también para ellos, pero también tiene que ser la visión que le ponga en el caso del propio club, o sea, ¿qué más quiero que crezca mi club? Y revolucionar también, por ejemplo, ese tipo de estrategias. Por ejemplo, profe, en una ocasión, cuando recién nos conocíamos, Sí. eh, me causó mucha curiosidad la forma en cómo me comentabas que entrenabas, que más o menos se parece algo a similar a como yo también entreno. Por ejemplo, yo entreno sin conos. Muchos de repente pasaban y me decían, profe, le regalamos unos conos, porque pensaban que no teníamos para conos y cosas, pero era porque ese es mi estilo de entrenamiento, o sea, no utilizo conos, voy más con situaciones reales de partidos, etcétera, etcétera. Cuando me comentas tú, profe, que tampoco usabas conos,
dije, bueno, no estoy tan loco. ¿Cómo ves esa parte de revolucionar los entrenamientos? Esa parte yo también empecé con conos porque fue de la manera que yo me enseñé. Ajá, Pero hubo un tiempo en que me dieron la oportunidad en Red Toluca ajá. y el profe de ahí sí me dijo, ¿sabe qué, profe? Usted se tiene que enseñar a ya no usar los conos. Tiene que buscar la manera de que el niño trabaje más con la pelota. Dice, los conos sí son para cierto tipo de ejercicios, pero en esa escuela sí les ayudaba mucho el control de pelota todo el tiempo. Entonces fue de la manera que yo empecé a ver ejercicios con ellos y esos mismos ejercicios llevarlos yo a halcones, ¿verdad? Sí. Eso fue lo que a mí me ha ayudado y esa es la estrategia que yo he manejado por estos 3 años. La evolución del fútbol. Todos sabemos que el fútbol ha evolucionado a grandes rasgos, demasiado, demasiado. Que a veces uno los ve, es que ellos son profesionales, no sé, el Real Madrid, los Rayados. ¿Cómo poder empapar a nivel infantil y juvenil? Que bueno, o sea, ellos tienen inclusive tecnologías que les ayudan a ver cuántos kilómetros recorrieron. Obviamente, tal vez nosotros no accedemos a eso, o que tienen psicólogos deportivos, o que siguen dietas o cosas así. ¿De qué manera, profe, podemos o podríamos empapar a nuestros clubes o a nuestros muchachos sobre eso? Por ejemplo, a mí a veces me decían que estaba loco porque yo, por ejemplo, durante el partido estoy sacando estadísticas de cuántos pases y que a veces no me crean, pero yo tengo todo, cada partido tengo una lista de todo lo que hicieron cada uno de los jugadores. Tal vez no tan preciso como los equipos profesionales, pero de eso me voy dando cuenta como una guía para ir llevando a mi equipo y al jugador como individuo. ¿Cómo ves esa parte, profe? Eso tiene que ser. Y también en un momento y en unos tiempos yo también pensaba que pues yo estoy mal, ¿verdad? A lo mejor yo soy un papá que está viendo el fútbol, pero yo a partir de, como les decía hace rato, de ser basquetbolista y el fútbol verlo como que es un balón y todos lo patean. Cuando ya mi hijo está ahí, empezar a observar, o sea, qué se tenía que haber hecho, qué se tenía que haber hecho, qué tenía que lograr el niño y no lo logró, por qué lo hizo, no lo hizo. Lo hizo mal y el entrenador no le dijo nada. Y luego en el partido se ve que falló en lo mismo. Y entonces empecé a hacer esos tipos de anotaciones, a lo mejor mentales, pero decir, más o menos tantas veces fallaron en esto. El tiro de esquina se cobró así y el niño no reaccionó. Hay que enseñarle eso. Pero me lo quedaba yo, ¿verdad? Y es como dices tú, o sea, si le digo al entrenador, y a lo mejor va a decir, ¿tú qué sabes? Sí. O sea, tú déjame a mí, es lo mío, ¿no? Entonces, hasta que empecé a intervenir, o sea, empecé a intervenir como padre y luego después como coordinador, allá tener un poquito más de qué ver ahí en la organización del equipo y decirle, oye, te metieron tantos goles en la temporada de tiro de esquina y goles que eran bien sencillos, pero el niño no supo marcar. O sea, necesito, yo creo, que te enfoques en eso. Primero vamos a arreglar eso antes de que quieras hacer todo lo demás, que toquen como el Barcelona y que no sé qué. Primero que defiendan ahí. Y también falló esto y falló lo otro. Y yo tenía ya un cierto tipo de estadística en lo que yo veía que fallaban. Entonces, para decirle al técnico, y pues lógico, hubo técnicos que, ¿sabes qué? Me está poniendo gorro. Hasta que conseguí a alguien que dijo, no, sí es cierto, está bien, profe, yo estoy puesto a lo que sea. Entonces le digo, pero yo soy bien metiche. Yo estoy y me meto a la cancha y hablo con el jugador. Y no hay problema por eso. Y entonces empezamos a hacer equipo y empezó a funcionar. Porque él a lo mejor apasionado a la hora del juego no observaba ciertas cosas. Claro. Y yo, que no estoy gritando, yo que estoy más calmado, estoy sentadito, estoy observando detalles. Puede ser una estadística. Exacto, que yo puedo anotar y después decirle, ¿sabes qué pasó esto en el juego? Y a mí a veces me criticaban porque yo no grito en los partidos. O sea, yo la verdad siempre les doy indicaciones, pero siempre me he mantenido calmado. Inclusive muchos papás me decían, no, profe, es que usted no grita. Y digo, pues es que, pues no, o sea, porque estoy viendo otras cosas. Exacto. Por ejemplo, en cuestión de liga, ese tipo de cosas, ¿cómo se podrían aplicar? En una ocasión no recuerdo en un área, fue en otro estado, que tenían VAR. Y o sea, que pasó ahí, luego de repente vi que el árbitro corrió para afuera y yo dije, ya huyó, ¿no? Y nada, que tenía como una... Una tele. Sí, tenía una televisión, un monitor y así. Y yo, y dije, bueno, así sí da gusto, ¿no? Pagar el arbitraje. Es muy padre, Miguel. Por ejemplo, cuando apenas la liga profesional empezaron a usar los árbitros el spray. Ah, sí. Una vez me hubo un árbitro que no compró el que es Comex, ¿no? Creo. Sí, O sea,
pues compró el de espuma de fiesta. Sí. Pero bueno, se le veían las ganas, ¿verdad? Sí. Entonces, no le veo nada negativo, porque así como el niño aspira a ser el próximo Messi o el próximo Cristiano, pues uno también como liga, como árbitro, como entrenador, también aspira, aunque a lo mejor ya va muy avanzado el tren, ¿verdad? Para Sí, sí, poder sí. ser así, pero sí son fundamentos muy buenos, son bases a las que queremos llegar. Y a veces yo cambio algún reglamento por conducta o por lo que sea para hacer una mejora y me critican. Oh, ya lo cambiaste. Entonces le digo, oye, si la FIFA cada año sigue haciéndole movimientos a sus reglamentos, ¿por qué uno no? ¿Por qué uno no? Y es donde les pongo ese ejemplo. Ajá. Todos ustedes de niños trataron de ser profesionales, pues uno también va a agarrar ese ejemplo, ¿verdad? Claro. De los que van más avanzados que nosotros. Y en forma, por ejemplo, profe, como entrenador, hablando, por ejemplo, de estrategias de juego. Pues a mí sí me gusta mucho, yo siempre he dicho que al jugar con un equipo y no se te dé el resultado, eso te ayuda un poco a poder poner más atención si te llega a tocar en unas semifinales o en una final. Y yo tengo ese lema, 2 veces no me la aplican, entonces a mí me gusta mucho estudiarlos y ya después poder hacer una formación en la que me pueda ayudar en cómo neutralizar ese juego, ¿verdad? ¿Crees que se vale, profe, que a lo mejor no termine del todo el trabajo como entrenador al momento del silbato final, sino después, y lo digo también hablando por mí, yo a veces me voy a la casa recordando y analizando las anotaciones que hice, eh, dándole un repaso al partido que acabamos de jugar? A veces, mi esposa me decía, oye, ya se acabó, ya de lo que sí. Y bueno, dame una media hora para eso. ¿Cómo ves esa Pues, parte, profe? pues más o menos es similar, a mí también así me dicen. Pero realmente nosotros lo vivimos por parte ya de familia, lo vivimos muy marcado, eso de estar después del juego, estar platicando. Esto fue lo que yo, en el caso de mis hijos, pues yo soy el entrenador de ellos. Ok. Entonces eso me ayuda un poquito. Oye, ¿qué nos faltó? Dime tú qué nos faltó para poder en el siguiente partido poderlo llevar a cabo. Eso es algo muy esencial que yo lo viví con mi papá y lo vivo con ellos y digo, hasta 3, 4 días hablando del mismo partido y eso es lo más padre en Sí, ese sí. aspecto. Excelente. Otro tema que hablo normalmente o que pregunto normalmente. ¿Qué opinan del el proyecto Perros Rojos? Eh, de cómo conocieron a Perros Rojos, ¿qué les parece este concepto, ¿no? de Perros Rojos y todo lo que engloba? Por ejemplo, ahorita tuvimos que parar un semestre por situaciones administrativas y no sé si han visto, por ejemplo, ahí la publicidad de Perros Rojos, que al final está el eslogan de 1000 años de Perros Rojos para siempre. En una ocasión, un profe de otro equipo me decía, oye, profe, pues que no se ha acabado Perros Rojos. Pero yo digo, es que Perros Rojos no es un equipo en sí, Perros Rojos es un concepto, Ujú. que fue una visión que yo tuve de conceptualizar a Perros Rojos como, digamos, como una marca también, y como algo que atrapa muchísimas cosas, no solamente el equipo de fútbol que va a jugar cada fin de semana. ¿Cómo ve, profe, esa visión de Perros Rojos? Sí, pues es lo que te platicaba hace rato. Digo, yo también cuando te conocí, me agradó mucho cuando me explicas, mira, el torneo es así y la idea es esta. O sea, no es nada más un torneo de fútbol, sino el objetivo. Yo quiero lograr esto, Bueno, quiero lograr lo haciendo otro. hincapié, Perros Rojos organiza un torneo que se llama Ajá. Copa Tafec. Ahí el profe fue ahí invitado como Alemania. Era el torneo que se refiere para ir a Sí, hacer sí, hincapié. sí, sí. Vi el torneo, vi a Perros Rojos por ahí en Facebook, me comuniqué contigo, entramos al torneo, y me explicaste, o sea, no es nada más aquí. O sea, yo lo que quiero lograr es esto, ¿sí? Y ver el fútbol no nada más como algo simplemente económico, como que decías hace rato, sino que logre, que tenga logros no solamente económicos, sino a nivel futbolístico, que traspase y trascienda, Ujú. ¿sí? Digo, en su momento como trascendió el Club Alemania, pero tú todavía tienes una visión mucho más allá. Eso es bueno. No sé si al final se vaya a lograr o no, todo puede pasar, pero esa visión que tienes
es lo que está haciendo que esto crezca rápido, ¿sí? Entonces, para mí, así debe ser. Y siempre el líder, el que está manejando esa visión, es el que le tiene que meter y meter y meter. Y es lo que te decía, habemos a veces ciertas personas que tal vez no estamos dando esa visión, ¿verdad? Que ahí yo cumplo, ahí más o menos, ahí lo llevo, ahí lo tengo, y es donde no trasciende. En este equipo que yo estoy coordinando ahorita, o sea, yo les dije, oigan, o sea, no voy a ser el coordinador y voy a ser el que cobra y el que le paga al entrenador y ahí estoy sentadito nada más. O sea, yo me voy a meter y quiero que cuando este equipo juegue digan aguas, ahí viene el Alemania 13B, ¿verdad? Y aguas. Y que estos niños que dejaron y que nadie dijo, no, estos no traen nada y déjalos, o sea, que vean que sí traían y que no les tuvieron visión a ellos para crecer. Y yo quisiera que cuando alguien venga a nuestro club Alemania, o sea, también diga, hijo, eso va a estar bien difícil ahí, ¿verdad? Independientemente de los resultados, pero yo tengo una visión de crecimiento a ese nivel, ¿verdad? Y no nada más de que sea un equipo que juegue, que cumpla su etapa y luego ya se acabe, sino que trascienda un poco más allá. Claro. Eso es lo que veo en Perros Rojos, ¿verdad? Que no es un equipo de fútbol, es una idea, ¿verdad? Que abarca mucho más y que va en ascendente. Exacto. Chivo, tú que conociste a Perros Rojos ya hace muchos años, Darío desde fue 2010. Darío, mi hijo mayor, sí, fue porterazo. Ahorita estuvo, ya es papá y yo soy abuelo. Fíjate. Hace Y tantos años, sí, que fue como el 2010, 2011. Sí. Haciendo ahí, recordando esas etapas de... Pues yo vi contigo, Miguel, con todo el respeto para los niños de esa categoría, incluido a mi hijo, que sí se cumple lo que pasa en tantas películas gringas, americanas. Ujú. La típica película de que los niños que nadie escoge, los que nadie confía, y resultan ser los ganadores de los que tenían mucha experiencia. Qué padre verlo cuando sí se da en realidad. Y es un trabajo que has hecho. Yo creo que a los profes también les ha tocado, ¿verdad? Como dijiste, que siempre tienen puertas en Alemania abiertas a niños con o sin experiencia. Ajá. Pues qué padre cuando se concreta en la vida real, ¿verdad? Ya sacándolo de la Sí, ficción. sí, exacto. Y es algo que he visto, que has apoyado tú bastante, ese concepto. Y el concepto siempre de divulgar, de apoyar. Divulgar lo digo en un buen Sí, sí, sí. concepto, ¿verdad? Y más que nada también otro de los aspectos es de que al niño no solamente darle el deporte, de que estoy en un equipo de fútbol, sino ahora, por ejemplo, en las redes sociales, que ellos se vean en videos, que ellos se vean en publicaciones de Instagram, de TikTok, de YouTube, o sea, que vivan aparte de esa, como no sé, como fama, ¿no? Por ejemplo, hay un jugador que se llama Iker de Costa, que le mando un saludo, que es uno de los mejores jugadores actualmente en Perros Rojos, que él me decía, profe, fui a la panadería y me dijeron, tú eres Iker de Costa de Perros Rojos. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, profe, Perros Rojos tenemos una historia con halcones, que eso, todos hemos siempre coincidido, que Perros Rojos y halcones es el clásico, ¿no? Para nosotros es el clásico y yo siento que también se siente lo mismo de allá para acá, ¿no? Pues a mí me tocó también, así como el profe de Alemania, conocerlo en la Copa TAFEC. Ajá. Y pues es la misma visión, profe, la que ustedes, son similares las visiones. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo creo que todo este concepto que usted trae va para arriba y siempre no cambiando la visión, que al final de todos son los niños. Yo soy muy marcado en esto, los niños para mí es lo primordial. Claro. Y si no, mientras usted no se salga de ese concepto, todo va a ir a favor de usted. Claro. Bueno, pues se nos agota por ahí el tiempo. Aprovechamos para invitarlos en la colonia de Las Puentes, en el municipio de San Nicolás, al Club Alemania. Correcto. Al torneo de liga de San Ángel Soccer. Estamos al sur de Monterrey. En el interior del parque. En el interior del Parque Canoas. Y el Club Halcones, que estamos en Santa Rosa. Santa Rosa. En Santa Rosa, en el municipio de Gasoducto, en el municipio de Apodaca. Apodaca. Para todos los que son de estas zonas, que se acerquen a los clubes, que se acerquen a las ligas, y tenemos el espacio abierto para seguir disfrutando este bonito deporte. Y nos vamos con esta reflexión de que el deporte en cuestiones infantiles necesita disciplina, necesita visión y necesita también diversión, ¿verdad? Correcto.
para eso yo creo estamos de acuerdo todos, ¿no? Bueno, pues llegamos ya al final de este podcast. Por mí me quedaba platicando toda la noche. Sí, no es mucho tema. Pero y luego ya después, ¿dónde andabas, no? Pero bueno, este es un capítulo más de Perros Rojos Podcast, aquí con los profes de estos clubes tan bonitos. Nos despedimos por el día de hoy y nos vemos en un próximo episodio de Perros Rojos Podcast, aquí en su canal Perros Rojos YouTube. Suscríbanse y síganos en Instagram, TikTok y sobre todo aquí en este canal. Bueno, esto es todo por mi parte. Yo soy Miguel Basal y nos vemos en un capítulo más de Perros Rojos Podcast. Fin de la transmisión. Listo, un aplauso. Muy bien.